Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar o a explicar un poco el tema del equilibrio en la figura humana. Ya habíamos visto proporciones, habíamos visto movimiento y se suma hoy lo que es el equilibrio, ¿sí? ¿Qué pasa con estas imágenes que tenemos que las habíamos mencionado en la sesión anterior con respecto a que son más cercanas al esqueleto, ¿sí? Al sistema óseo? Y aparte de eso, pues estas nos muestran un eje, ¿sí? Un eje central, esa línea que divide cada figura, ¿sí? Ese eje es la que nos va a proporcionar y nos va a ayudar a encontrar el equilibrio, ¿sí? El equilibrio en las formas. Entonces, vamos a mirar qué es el equilibrio y es cuando se articulan las formas y que no pierda la posibilidad de sostenerse en un movimiento, ¿sí? Que se vea compensado, que se vea equilibrado, balanceado, ¿sí? Entonces es un principio natural y también lo analizamos en la representación de la figura humana para que éste se vea más natural y uno no vea como que le pesa más un lado que el otro, como si se fuera a caer, como que está desbalanceado, ¿sí? Entonces eso también hace parte no solo de la construcción individual de la figura humana, sino también de todo el contexto que estamos mirando, ¿sí? En la composición se analiza también el equilibrio. Y también, pues puede ser, el uso de ese equilibrio también puede ser intencional, ¿sí? También puede ser intencional. Entonces, tener muy claro eso. Por ejemplo, acá los ejes nos ayudan a equilibrar las partes y a que la figura no se vea también desproporcionada, sino de una manera balanceada. Entonces, eh, le damos expresión cuando ubicamos bien el equilibrio en la figura, le agregamos emotividad, resistencia, esfuerzo, o sea, cualquier expresión que necesitemos la podemos aplicar ahí, aplicando bien el efecto del equilibrio, ¿sí? Hacia donde más lo necesitemos, ¿cierto? Entonces de eso se trata, de comprender cómo podemos balancear como las fuerzas. Entonces en ese cuerpo que vemos en la imagen, podemos hablar de un balance porque tiene como la mitad del cuerpo hacia atrás y lo que son las extremidades superiores e inferiores están del otro lado ejerciendo pues un balance con respecto al peso que llevan las manos. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de un equilibrio en la figura humana y en la composición en general. Cuando vamos a trabajar la figura humana, lo podemos hacer con un modelo en vivo, ¿sí? O lo podemos hacer con una fotografía. Recordemos que estos procesos, se los he dicho en las otras sesiones, es el mismo, o sea, desde que conozcamos el proceso de ir de lo micro a lo macro, el proceso de encajar en formas básicas, primero lo que estamos analizando, detallando, proporcionando, y luego ir detallando esa figura y generarle los volúmenes, estamos bien en la aplicación. ¿Sí? Entonces lo mismo se trabaja con la figura humana cuando tenemos un movimiento, perdón, tenemos un modelo para representar. ¿Qué hacemos primero? Analizamos la forma básica que tiene. Recordemos que habíamos hablado de un movimiento que nos permite ver las piezas por aparte o un movimiento que es más envolvente, que es una sola, como una sola masa, por así decirlo. Entonces, igual podemos encajarla en una figura básica o podemos hacer un trazado de líneas básicas que nos ayuden a mirar cómo está ubicado y cómo está estructurado ese cuerpo que estamos observando. Entonces ahí tenemos las imágenes en ese escorzo. Hay unas líneas básicas, por ejemplo, en las articulaciones, ¿sí? Hay una línea básica en cómo está curvada la parte de la columna vertebral, ¿sí? La posición de la cabeza, qué tan extendidas están las piernas. Entonces, esto nos ayuda mucho como esquema básico para luego ir rellenando esa forma con la silueta y posterior generar los volúmenes, luces y sombra dependiendo de la técnica que estemos aplicando. Al lado tenemos una imagen donde podemos hacerlo con manchas. Como les digo, eso depende de la técnica que cada uno esté utilizando, ¿sí? Pero sí podemos hacer desde la mancha una forma sencilla, ¿sí? Logrando ver
cuál es la mayor gestualidad de esa figura, pues se puede hacer y posterior a ello trabajar sobre esas manchas, ¿sí? Esas manchas, capturar como lo esencial y luego pasar a delimitar lo que realmente estamos observando del modelo, ¿sí? También podemos ayudarnos con una herramienta, como puede ser el lápiz, para ir ubicando esas proporciones, ¿sí? Como vemos ahí en la imagen, hay un movimiento general del cuerpo, un arco, y hay tres líneas básicas que están en la articulación en los hombros, en la cadera, y otro que me está hablando de la distancia que hay en esa curva, ¿sí? Cuando termina la articulación de los hombros y donde está el inicio de la cadera. Entonces, con una estructura básica también podemos generar la forma que tiene ese cuerpo y cómo lo podemos ir detallando y agregando cada vez pues cada una de las partes que tiene y como les digo, dependiendo de la técnica, igual estamos aplicando sea color o sea grafito, pero vamos a aplicar siempre el efecto de luz y de sombra para poder generar el volumen en las figuras. Entonces ahí vemos claramente los pasos, analizamos con una herramienta como el lápiz que nos puede ayudar, trazamos esas formas básicas y posteriormente vamos trabajando la silueta y los detalles. Volvemos a retomar el elemento de el movimiento y la proporción y le sumamos entonces el esquema de las líneas básicas. ¿Sí? Si observan las imágenes tienen diferentes escorzos o posiciones o posturas y como con el trazo de las líneas se puede ayudar para la estructura general, ¿sí? De esos cuerpos. Entonces es importante ver esas articulaciones, ver las zonas como que más predominan y que nos ayudan a hacer la construcción general de la figura que estamos analizando. Sí, eso es muy, muy importante. Entonces por eso debemos siempre agudizar mucho la mirada, ¿sí? Ser muy detallados y tratar primero de ver más que ese cuerpo un esquema, ¿sí? Un esquema y dibujar ese esquema y luego vestirlo con las proporciones, ¿sí? Entonces miren que esas líneas básicas nos están hablando de un movimiento. Acá nuevamente tenemos esa estructura con otros escorzos, con mayor movimiento, pero miren que las articulaciones siempre las marcamos y nos ayudan mucho a estructurar toda la parte general del modelo que estamos observando o del que queramos dibujar. También nos podemos ayudar con esas figuras, con esas líneas, para hacer un esquema de la forma que queremos que el cuerpo esté teniendo y luego cómo lo vamos vistiendo. Siempre es el mismo proceso, ¿sí? Si lo comprendemos con un bodegón, podemos hacerlo con la figura humana. Solo que, claro, la figura humana está más llena de detalles y que queremos pues que nos quede como más a la realidad, pero sí se puede y estos esquemas nos ayudan mucho a poder proporcionar y a poder generar como los movimientos que queremos de las formas. Entonces veamos siempre esa forma, primero como un esquema, como una estructura básica de líneas. También entonces tenemos las posiciones de cabeza y cuello, ¿sí? Mirar los movimientos, la posición, porque ahí cambia la perspectiva del rostro. No es lo mismo tener un rostro de frente que tiene unas proporciones que ya tenemos estructuradas, ¿cierto? Unas distancias que ya han sido guardadas y que ya sabemos que son iguales y que está dividido en tres partes entre el nacimiento del cabello hasta el mentón. Entonces, todo eso lo analizamos, pero tenemos que mirar que cuando el movimiento no sea frontal o lateral o tres cuartos, que es lo que normalmente trabajamos, tenemos que ver que cambia la perspectiva, ¿sí? Entonces va a haber unos giros y también tenemos que ayudarnos de unas líneas básicas para poder mirar dónde están ubicadas las partes del rostro para que esa figura no nos quede desproporcionada, ¿sí? Igual el cuello que hace parte, porque muchas veces vemos imágenes donde la gente representa bien el cuerpo, está viendo un modelo que está en una posición en diagonal y resultan dibujándolo de frente y completamente recto.
Entonces es mirar que si la imagen está del cuello hacia arriba, pues cuál es la ubicación del cuello, qué tensión tiene, ¿sí? ¿Qué posición tiene? Y trabajarlo siempre con las líneas básicas que estábamos viendo. Esa estructura es muy importante, analizarlo desde las articulaciones y analizarlo desde la postura general que ese escorzo nos está mostrando o que nosotros queremos realizar, ¿sí? Entonces eso es primordial como para la construcción y la expresividad que nosotros queremos darle a nuestras formas humanas. Pero el proceso, como les digo, es exactamente el mismo. Siempre analizar el todo, mirar cómo está en su postura, mirar las articulaciones, hacer un esquema básico de líneas, mirar la posición con respecto al equilibrio, como hablábamos ahora, que nos quede una figura balanceada. Posteriormente ir haciendo encajado con formas básicas, agregar silueta a ese cuerpo en general como está, y con la técnica que estemos trabajando, entonces agregar lo que ya es luz, sombras, ya más la técnica para poder generar el volumen en las formas. Si seguimos estas recomendaciones, estos pasos, entonces nos es más fácil poder construir nuestras figuras humanas o poder trabajarlas con modelo, pues de una manera más cercana a la realidad.